Saludos cordiales, licenciado Manuel de Jesús Nolasco, coordinadores de cátedra y compañeros. Mi nombre es Carlos Iván García. Este video es para la Cátedra de Estadística aplicada a la educación. En él desarrollaremos una breve introducción a esta disciplina. Hablaremos un poco sobre sus orígenes, su historia y también desarrollaremos algunos conceptos básicos. Los objetivos para este video son: 1. Realizar una explicación clara y concisa sobre algunos elementos básicos de la estadística. 2. Conocer sobre los orígenes y la historia de la estadística. 3. Realizar un video creativo y explicativo sobre la introducción estadística y sus elementos fundamentales. Para empezar, hablaremos un poco sobre historia. Recordemos que en la antigüedad el ser humano tuvo la necesidad de juntarse en pequeños grupos. Somos seres sociales. Estos pequeños grupos luego se juntaron en comunidades primitivas y estas comunidades evolucionaron en sociedades modernas. Con el auge de las sociedades modernas surgió la necesidad de encontrar métodos para recolectar, procesar e interpretar información relacionada a la población. Esta información podía ser de cualquier tipo: social, económico, político, religioso, etc. Algunos ejemplos: los censos catástricos que realizaban en el antiguo Egipto, que el objetivo de ellos era lograr la distribución de las propiedades. También en la Biblia se mencionan censos poblacionales del pueblo hebreo, y en el Imperio Romano también realizaban este tipo de censos con el objetivo de realizar de mejor forma la recolección de impuestos. Pasando de las civilizaciones antiguas a la Edad Moderna, podríamos decir que en la Edad Moderna fue cuando se introdujo oficialmente el término estadístico, eh, y esta introducción fue por Achenwell, quien la concibió como la ciencia de los asuntos del Estado. Y es que la estadística es eso, es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar los asuntos del Estado, lo relacionado, lo inherente, lo que importa al Estado. A mediados del siglo XVII, la estadística se constituye como un método de investigación de los fenómenos colectivos. Y aquí retomamos lo mismo: fenómenos que pueden ser sociales, políticos, religiosos, etc. Algunos de los representantes más destacados de la estadística en la Edad Moderna son Quetelet, Lexis Parson en Galton y Fisher. Estos personajes realizaron grandes avances en la estadística utilizándola para diferentes tipos de investigaciones, tanto sociales como políticas, económicas o educacionales, dándole relevancia e impulsándola para que pudiera ser utilizada en las diferentes ciencias vigentes hasta la actualidad. Ahora hablemos un poquito sobre conceptos básicos. El primer concepto: variable. Lo vamos a utilizar mucho en estadística. Y variable, pues, son las características que pueden tomar diferentes valores y generalmente se simbolizan con las últimas letras del alfabeto: X, Y o Z. Aquí estamos hablando de causa y efecto. Son esos elementos que producen algo y el efecto que producen y que van a ser el objeto de estudio en nuestras investigaciones. Luego tenemos censo, que es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población. Suelen ser procesos bastante complicados, difíciles de realizar, por lo tanto se realiza muy poco. Como ejemplo, podemos mencionar el censo poblacional que se realizó aquí en El Salvador hace algún tiempo. Luego tenemos el concepto de población, y población es un conjunto completo de individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica común observable. Suelen ser extensos, bastante grandes, y de ahí surge la necesidad de seleccionar de esa población una muestra, que sería el siguiente concepto que vamos a estudiar. Y muestra es un subconjunto o parte de la población que lleva implícita
todas las características del universo. Es decir, que de esa población posiblemente muy extensa que tenemos, vamos a seleccionar una cierta cantidad, un grupo pequeño o reducido por medio de un método llamado muestreo. Y una de las requisitos de esta muestra es pues, que tenga características directamente relacionadas con el resto de la población. El siguiente concepto que vamos a ver es estadístico y se refiere a la medida resultante del análisis de la muestra, o sea, los resultados obtenidos del estudio que estamos realizando. Parámetro, cualquier característica de una población que sea medible. Y aquí estamos hablando un poquito ya como de valores ya más específicos, más claros, que pueden ser procesados de forma más exacta. Eh, Luego vamos a hablar un poquito sobre estadística versus estadística aplicada a la educación. Estadística, como ya lo hemos mencionado, es la disciplina científica que a nivel general se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, es decir, toda la información o datos que le interesan al Estado, como lo decíamos anteriormente, que se encarga de estudiar lo inherente al Estado. Ahora, si hablamos de estadística en términos de educación, pues es lo mismo, métodos y disciplinas que se utilizan para recolectar y procesar información, pero en este caso relativos al ámbito educativo y que ayudan a solventar problemáticas, a mejorar procesos y a llegar de manera más efectiva a las necesidades de toda la población educativa. Llámese así estudiantes, docentes, padres de familia, la comunidad en general, etcétera. Ahora hablemos sobre variables. Y variables, pues hay de diferentes tipos. Están las variables cualitativas, que como su nombre lo indica, nos hablan de características, de cualidades. No pueden ser medidas con números, más que todo sirven como para categorizar los datos de cierta población o de cierta muestra. Como ejemplo, podríamos decir aquí estados civiles, color de ojo, profesiones. Por ejemplo, podemos decir estados civiles. Hay soltero, casado, divorciado, acompañado. No podemos categorizarlos del menor al mayor o que este va a ir primero, este segundo. No existe una forma exacta de clasificarlos. No admiten un orden. Luego tenemos la variable cualitativa ordinal. Y esta sí acepta cierto tipo de jerarquización. Ayuda a ordenar en grupos las variables, los datos, pero no de forma numérica. Como ejemplo, calificaciones de un producto: bueno, muy bueno, excelente. Las calificaciones de un examen: regular, muy bueno, excelente, necesita mejorar, etcétera. Son cierto tipo de orden, de algún tipo de orden para esa variable, pero no numérica. Ahora están las variables cuantitativas y estas sí, aquí sí estamos hablando de números. Se pueden realizar operaciones aritméticas con ella, o sea que podemos obtener datos más exactos y de manera más fácil de este tipo de variables. Tenemos las variables cuantitativas discretas, que aceptan números específicos y aislados, valores aislados y un cierto número finito de valores. Como ejemplo, aquí podemos mencionar los números de estudiantes de un salón de clase, el número de miembros de una familia, los miembros de un equipo deportivo, etcétera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de números completos: uno, 2, 3. No podemos decir que en un equipo deportivo hay 7.5 miembros, ¿verdad? Para eso tenemos las cuantitativas continuas y esas sí aceptan valores así en medio de los valores completos. Otro tipo de valores suelen ser de un carácter más infinito y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de estaturas, pesos, tiempo. Podríamos aquí en este caso clasificar las estaturas de un grupo de estudiantes donde X cantidad de estudiantes miden 1.55, 1.78, etcétera, ¿verdad? Ahí sería como un poco más amplio el parámetro. Ahora hablemos un poquito de estadística inferencial y esta es la que analiza o investiga una población valiéndose de los datos y resultados que se obtienen de una muestra
Es decir, con los datos y resultados que obtengamos de una muestra, vamos a inferir sobre lo que pensamos o sobre los resultados que pudiéramos haber obtenido de la población completa. Vamos a hacer como a sacar conclusiones y prácticamente como hacer inherente al resto de la población los resultados obtenidos solo de esa pequeña muestra. Luego está la estadística descriptiva y esta es la que clasifica o interpreta los resultados de una muestra específicamente para ella. Aquí no vamos a inferir, no vamos a sacar conclusiones del resto de la población, solo de la específicamente de la muestra tratada. Ahora hablemos también de los tipos de variables independientes y variable dependiente. La variable independiente es aquella que puede ser modificada o manipulada por el investigador. La variable dependiente es la que cambia dependiendo de la variable independiente. Algunos ejemplos o un ejemplo que podemos mencionar en este sentido, podríamos decir el crecimiento de una planta dependiendo de la cantidad de luz solar que recibe. En este ejemplo, la variable independiente sería la luz solar, que la proporciona el investigador. La variable dependiente es el crecimiento de la planta, que va a variar dependiendo de la cantidad de luz que reciba. Así también podríamos mencionar los resultados o las calificaciones o el rendimiento de un cierto grupo de estudiantes dependiendo de sus métodos de estudio. En este ejemplo, la variable independiente serían los métodos de estudio y la variable dependiente los resultados obtenidos por este grupo de estudiantes. Escalas de medición. Las tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La nominal y la ordinal hablan más como de categorización y cierto tipo de orden, pero no tan específico. La de intervalo y de la razón estamos hablando de términos más aritméticos, más numéricos. Nos permiten realizar operaciones aritméticas con ellos y obtener resultados más específicos y más exactos. Como conclusión, la aritmética está presente en todos los aspectos de la vida, en todas las ciencias y en todas las áreas de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que aprendamos sobre ella, que conozcamos todos sus atributos, sus conceptos y aprendamos a aplicarla en nuestros estudios y en nuestro futuro profesional. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.